Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Desde los albores de la historia, los antiguos relataron una verdad incómoda. Los dioses no solo caminaban entre los hombres, también se cruzaban con ellos. En tablillas de arcilla milenarias y textos considerados sagrados aparece una constante que atraviesa culturas y continentes, la mezcla genética entre seres celestiales y humanos. Pero, ¿quiénes eran realmente estos llamados dioses? ¿Por qué elegían reproducirse con ciertos linajes? ¿Y cómo lograban evitar las consecuencias genéticas que la ciencia moderna asocia a la consanguinidad? Además de tratar de responder estas preguntas, le seguiremos la pista a un linaje genético que nos responderá una importante pregunta, al menos desde una hipótesis que les quiero plantear en este video. Y quizás logremos responder también a esta duda. ¿Es realmente el Tanaj una interpolación o una simple copia de los textos sumero-acádicos? Si queremos entender algo de la geopolítica de hoy, es muy importante conocer el pasado más remoto de las civilizaciones durante su formación y sobre todo los linajes que se fueron forjando. Y estos linajes a su vez también pusieron las bases para la construcción del sistema que hoy nos rige y que rige las sociedades en el mundo. En este canal hemos ido siguiendo poco a poco ese rastro, pero en este video trataré de trazar una ruta directa que nos lleve a encontrar las posibles respuestas a muchas preguntas, teniendo en cuenta que abarcaremos solo una porción, una región del mundo que es el Medio Oriente. En las tablillas sumerias, las más antiguas del mundo, se menciona una raza de seres venidos del cielo, llamados los Anunnaki o los hijos del cielo. Lejos de ser metáforas poéticas, estos relatos describen en detalle unas jerarquías, unos roles y enfrentamientos, y algo más inquietante aún, relaciones sexuales y reproductivas entre los dioses, los llamados dioses, y ciertos humanos seleccionados. Tengamos en cuenta que cuando decimos dioses con D minúscula nos referimos o divinidades, nos estamos refiriendo a seres extraterrestres que venían de afuera, del espacio exterior y que no venían, no procedían de la Tierra. Pero incluso entre ellos, entre los Anunnaki, no se cruzaban de cualquier forma. La tradición muestra un patrón selectivo y preciso. Ellos preferían uniones entre medios hermanos, evitando hermanas directas o hermanas completas. Enlil, por ejemplo, se une con Ninlil, que es su media hermana. Esta distinción no parece arbitraria para nada. Hoy sabemos que la consanguinidad entre hermanos completos conlleva alto riesgo de mutaciones recesivas. Entonces estaban los Anunnaki aplicando hace miles de años un conocimiento genético que solo redescubrimos nosotros en el siglo XX. Y sin embargo, uno de los casos más llamativos es el de Enki, el dios de las aguas y la sabiduría. Así es como lo llaman los estudiosos. En múltiples relatos sumerios, Enki engendra hijos con sus propias hijas. A ojos modernos, esto debería haber causado problemas genéticos severos, dejando a un lado también el asunto de los principios morales, etcétera, etcétera, y legales. Pero los descendientes que surgen en estos relatos son fuertes, sabios y son líderes, llamados héroes. Así que es un poco extraño, ¿verdad? ¿Estamos ante una contradicción o ante la evidencia de una ingeniería genética avanzada que fuera capaz de controlar los riesgos de la consanguinidad? ¿Eran los Anunnaki bioingenieros con capacidad de diseñar linajes híbridos humanos y divinos, es decir, extraterrestres? Eran los humanos seleccionados para estos cruces no al azar, sino seleccionados por ser portadores de rasgos específicos que los hacían compatibles. El patrón de los cruces muestra una línea de transmisión genética no al azar, sino controlada y protegida.
no es algo aleatorio. Aquí quiero hacer una acotación importante. Por las narraciones podemos notar unos indicios de que los cruces genéticos podrían ser no solo directos, sino mediante distintas técnicas de ingeniería genética, es decir, que no necesariamente había un contacto físico directo, sino mediante una técnica genética no directa. Por ejemplo, tenemos el caso de Gilgamesh, de quien los textos nos dice que era 2/3 Dios y 1/3 humano. Esta descripción de Gilgamesh la encontramos en la epopeya de Gilgamesh, tablilla 1. ¿Qué podría significar esto en términos genéticos? Partamos de la idea básica de mezcla genética entre dos especies distintas. Por un lado, los Anunnaki, entidades divinas o extraterrestres, y por otro lado, los humanos. Y algunas características de Gilgamesh es que tenía fuerza sobrehumana, una gran inteligencia, una inteligencia destacada, liderazgo y valentía. Sin embargo, moría como cualquier hombre. No tiene, o sea, es decir, no tenía la larga vida. Recordemos que los dioses sumerios, acadios, egipcios y hasta griegos vivían por miles de años, pero podían morir o ser heridos en batalla. Esto es bueno tenerlo claro, no es que fueran inmortales, pero sí tenían una larga vida. Los dioses impusieron un límite. Aunque Gilgamesh tenga una herencia divina, entre comillas, no fue autorizado a cruzar ese umbral final. Esto quiere decir que la divinidad interna, o sea, ese aporte genético extraterrestre no basta. Hay una frontera entre el mortal y el que posee la larga vida que solo se cruza por gracia o decreto divino. Esto estoy citando de un texto sumerio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el decreto divino era ese fruto del árbol de la vida del cual hace poco les hablé, ese quid genético que alarga la vida, un tratamiento o técnica genética que lo permite. De eso se habla en muchas tradiciones antiguas y lo vemos en los murales de los egipcios, también de los mayas, aunque los arqueólogos lo interpreten de otras maneras. Pero si nosotros ponemos todo esto paralelamente, se está hablando de algo, un lugar, un objeto, algo que provee esa larga vida, un lugar donde se van a hacer el tratamiento para prolongar la vida, que es lo que buscaba Gilgamesh precisamente. Pero al resto se le aplicó la obsolescencia programada. Se le recortaron o silenciaron genes relacionados con la longevidad. Entonces, al resto de humanos se nos recortaron o silenciaron genes relacionados con la longevidad, con la reparación celular, el uso completo del ADN, porque es cierto, esto explicaría por qué tenemos genes muertos o inactivos. O sea, estos son llamados los pseudogenes o por qué nuestras células envejecen y mueren programadamente. Esto se llama apoptosis. Tal como hoy hacemos con un microchip que tiene funciones bloqueadas por software. Esto lo hacen para que la gente compre tecnología, la obsolescencia programada. Ustedes se compran un celular hoy día y no les dura nada. ¿Por qué? ¿Por qué todo antes duraba más? Porque hoy le ponen ya una fecha de caducidad para que ustedes vayan dentro de poquísimo tiempo para reemplazar ese electrodoméstico, ese dispositivo y tengan que estar comprándolo. Lo mismo sucede con los automóviles, los computadores. Todo lo que es programable, todo lo que es fabricable por el hombre, todo lo que es tecnológico, tiene esta obsolescencia, incluido nosotros. Por otro lado, en las tablillas sumerias los dioses tenían acceso a sustancias o procesos que les permitían prolongar su existencia. En Egipto se menciona la famosa flor de la vida, el pan de los dioses o el elixir de la vida, de la larga vida, que después llamaron siempre el elixir de la vida eterna, porque para nosotros un Anunnaki o Elohim que dura 30.000 años es eterno.
En la Biblia, el acceso al árbol de la vida es prohibido al humano. Ya vimos en ese análisis del video anterior todo esto. Esto indica que había una técnica o sustancia real que solo algunos podían hacer uso. El pecado original, entre comillas, no fue moral, fue genético. Y ahí está la clave, amigos, de que no fue un pecado mortal, un pecado moral, sino que fue un error, un acto que afectaba la genética. Los humanos adquirieron un grado de conocimiento o autonomía y por eso se les negó el acceso a la vida prolongada. Ahora vamos a ver cuáles fueron los métodos usados para las mezclas genéticas Anunnaki humanos. Esto es importante. Tenemos, por ejemplo, el modelo clásico de hibridación. Ese modelo clásico de hibridación daba un 50 y 50% de genética Anunnaki y humana al hijo como resultado. En genética, cuando A, en este caso los Anunnaki, y B, en este caso los humanos, se cruzan, el hijo es 50 A y 50% B. Pero Gilgamesh es una excepción. Gilgamesh no es mitad y mitad, como les mencionaba, sino 2/3 Anunnaki. Esto sugiere un cruce no simple, no tradicional, sino en varias etapas o mediante ingeniería genética más avanzada. Ahora bien, vamos a ver modelos posibles que dan 2/3 de divinidad, como lo era Gilgamesh. Tenemos una técnica llamada retrocruzamiento o backcross. Esto se trata de un método usado en genética para aumentar la proporción de un genoma específico en una línea híbrida. Vamos a ver, por ejemplo, el cruce inicial sería Anunnaki, o sea, A más humano, B, y daría un híbrido AB, que sería 50% A y 50% B. Es una técnica utilizada para modificar o refinar el patrimonio genético de un organismo, cruzándolo con uno de sus progenitores o con otro que tenga características deseadas, y es una herramienta fundamental tanto en genética clásica como en ingeniería genética moderna. Luego tenemos este híbrido AB más un Anunnaki que es A. Esto sería Gilgamesh, o sea, AAB igual 66% de A y 33% de B, o sea, 66% de Anunnaki y tendría un 33% de humano. Esto sería lo que era Gilgamesh genéticamente. Este patrón es muy usado en biología moderna, por ejemplo, en plantas, animales y clonación. Permite ir ajustando la carga genética hacia una proporción deseada. O sea, vamos programando lo que nosotros queremos y eso ya lo sabemos manejar nosotros hoy. En el caso de Enki, al cruzar su genética con sus hijas, desde una perspectiva biotecnológica, Enki ¿qué estaba haciendo? Él estaba intentando refinar un linaje femenino muy específico, preservar rasgos extraterrestres en un linaje híbrido sin perder funcionalidad humana. Quería mantenerla, pero resaltando y mejorando la genética Anunnaki. Vean qué interesante. Controlar la herencia genética asegurando que ciertos genes suyos de Enki, dominantes o únicos, no se perdieran al mezclarse con líneas humanas externas. Tal vez Enki no podía cruzarse libremente con humanas cualquiera sin diluir su código genético, así que optó por reducir la carga genética ajena al mínimo, retrocruzando con sus propias hijas, su progenie. Entonces hagamos un ejercicio hipotético con Enki en el caso de que se cruzara con una humana. Entonces Enki se cruza con una humana. Enki es 100%, Anunnaki, la humana es 0%. Después ellos tienen una hija
Entonces Enki decide cruzar su genética con esa hija de su matrimonio con la humana. Esta hija tendría un 50% Anunnaki. Luego Enki, al cruzarse con la hija, que tenía un 50% de Anunnaki, da como resultado una nieta. La nieta de Enki y su hija sería un 75% Anunnaki, ya entonces aumenta el porcentaje. 75% Anunnaki. Luego, digamos que Enki decide cruzar aún su genética con la bisnieta. Esto daría como resultado una hija con el 87.5% de Anunnaki. Entonces vemos que se va aumentando el porcentaje de genética de Anunnaki, no se pierde. Esto es exactamente el proceso de retrocruzamiento progresivo, así se llama esa técnica. En pocos pasos puedes llegar a un ser que parece casi un dios, o sea, en los términos de dioses no celestiales espirituales, pero con una pequeña parte humana. Esto es interesante porque vemos que al tener cruce genético con hijas, se va aumentando en la medida que van teniendo más progenie, se va aumentando el porcentaje de genética Anunnaki sin perder de todas maneras los genes que ellos quieren humanos. Esta pequeña parte humana es suficiente para hacer a estos individuos compatibles con la Tierra o con un rol específico. Entonces hay que ver qué buscaban, qué características estaban buscando. Las hijas podrían haber sido portadoras específicas de una línea mitocondrial, vean, pónganle atención, o de cualidades genéticas deseadas. Las culturas antiguas asociaban la transmisión del linaje sagrado por vía materna. Entonces ya vamos encontrando pistas interesantes aquí. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es totalmente real y científico. Y esto sucedía en muchas líneas reales, o sea, de la realeza. Esto corresponde a una realidad biológica comprobada hoy por la genética moderna, la existencia de la llamada Eva mitocondrial. No sé si la han oído nombrar, porque hace poco se anunció que ya habían entendido, que habían encontrado un linaje completo hasta 200.000 años de nuestra historia, hasta la prehistoria, de nuestros orígenes gracias a una Eva mitocondrial. ¿Qué significa esto? Las mitocondrias son orgánulos celulares que se heredan solo por vía materna. Toda persona viva hoy ha recibido su ADN mitocondrial únicamente por parte de su madre, quien lo recibió de su madre a su vez. Y así sucesivamente. Vean qué interesante esto. Al trazar este linaje hacia atrás se llega a una única mujer que vivió, según estimaciones, hace unos 150.000 a 200.000 años en África. La Eva mitocondrial que les decía. Pero ojo, esto no quiere decir que fue la única mujer viva en su tiempo, o sea, no es que era la única, sino que su línea materna es la única que no se extinguió gracias a las mitocondrias. La madre transmite la vida de forma directa, sin mezcla. Su mitocondria pasa intacta de generación en generación. Esto le da a la figura femenina, en especial la madre original, un papel fundacional, permanente, biológicamente indiscutible. Ahora les daré unos datos interesantes. Aunque la herencia mitocondrial es 100% materna y científicamente más pura, entre comillas, muchas culturas han puesto el énfasis en el varón como portador del linaje. ¿Por qué? La respuesta es compleja, pero podemos dividirla en 4 niveles: biológico, simbólico, sociopolítico y manipulativo. Sin embargo, aunque la mujer transmite mitocondrias intactas, el cromosoma Y del varón, heredado de padre a hijo varón, también crea una línea genética rastreable por vía paterna, aunque con más mutaciones que con el mitocondrial.
porque el mitocondrial es fijo, no varía, está siempre, es muy estable. En cambio, los cromosomas Y sí dan variaciones. Esto es muy interesante. La biología es maravillosa. El diseño de la vida y de cómo se transmite y de las características de la información que se transmite es una maravilla. Las mutaciones en el cromosoma Y, por ejemplo, ayudan a identificar linajes masculinos, como el de Genghis Khan, por ejemplo. Esto hizo que para sociedades organizadas alrededor del poder, la conquista y la identidad tribal, el linaje masculino se volviera el símbolo de permanencia del apellido, del clan o del poder. Pero biológicamente hablando, es menos estable y más propenso a alteraciones. Entonces, miren que la genética nos plantea una verdad científica, mientras que ya cosas, cuestiones de poder, de política, ideología, nos plantean otras. Entonces, los Anunnaki, como Enki, cruzaban su genética con sus hijas porque ellas podrían haber sido portadoras específicas de una línea mitocondrial o de cualidades genéticas deseadas. Las culturas antiguas asociaban la transmisión del linaje sagrado por vía materna, como muchas líneas de la realeza. El útero y la matriz eran vistos como el recipiente perfecto y quizás Enki elegía hijas con esa función específica. Y esto nos llevará a un análisis futuro, que es la selección de la madre de quien llamamos Jesús. Sabemos que ese no es su nombre original, pero lo llamamos Jesús porque todo el mundo le dice Jesús para que nos entendamos. Y María tampoco era María. Esto lo aclara porque hay personas, pero es que él no se llama Jesús, pero es que es para que nos entendamos de quién estamos hablando. Así que en caso de que el relato de la concepción, el nacimiento de Jesús fuera cierto, es una hipótesis que yo les quiero preparar para futuro, para otro video. ¿Por qué se eligió a María? Miren que todo lo que hemos visto desde los Anunnaki en la selección genética, cómo se manejaban estos linajes genéticos, llegamos hasta Jesús. Esas relaciones incestuosas eran entre ellos, o sea, los llamados dioses, los extraterrestres, y tenemos que tener en cuenta de que ellos no tenían nuestra misma genética y tampoco nuestros principios como sociedad, eran distintos, así que no podemos compararnos en ese sentido y juzgarlos a ellos por lo que hacían o no hacían porque eran otra especie, pero compatible hasta cierto punto con nosotros porque de hecho ellos nos aportaron su genética. Entonces, desafortunadamente, muchos humanos imitaron sus comportamientos y aún se comportan muy parecido a ellos, porque como les digo, algo de ellos tenemos nosotros. Eso no significa que no podamos cambiar y no podamos mejorar. Tenemos que también nosotros ya razonar de otra manera. Ellos estuvieron aquí hace cientos de miles de años, así que pues no tenemos por qué seguir repitiendo lo que ellos hacían. Pero es interesante estudiar por qué, por ejemplo, cómo se formaron nuestras sociedades bajo todas estas condiciones. Ellos, los Anunnaki, en realidad lo que querían era crear linajes controlados con las humanas, pero no sabemos si hubo contacto físico, de eso no creo que no lo tenemos claro, o fue por medio de intervenciones artificiales. Por esto, cuando sus hijos se quisieron cruzar deliberadamente con las humanas, recuerdan que los hijos de los Elohim vieron a las mujeres que eran Tobot, hubo un gran problema con consecuencias devastantes. Recordemos que en Génesis 4.1 exclamó Eva, adquirí varón con la ayuda de, recordemos que en las Biblias van a encontrar Yahvé o Dios, en realidad con ayuda del Eloah o Elohim. Y por ejemplo, Quaniti ish et en hebreo, la partícula et puede tener función
acusativa directa o señalar una coautoría. Es decir, la expresión adquirí un varón con Yahvé o por medio de Yahvé, con Yahvé, podría estar insinuando que Yahvé participó directamente en la concepción de Caín. No solo que ayudó, sino que fue parte activa. Esto resuena con muchas teorías alternativas y con las lecturas que comparan los relatos bíblicos con los sumerios. Aquí me detengo un momento porque siempre me van a llamar la atención, pero recuerda que Yahvé todavía los humanos no habían tenido contacto con Yahvé. Lo sé, pero en las Biblias está así como Yahvé. Por eso les digo, Eva, si ustedes lo leen en sus Biblias, dice que Eva dice, adquirí varón con la ayuda de Yahvé. Así que pues yo lo digo como está traducido en las Biblias normales, pero bien sabemos que Yahvé no aparecía todavía. En los textos sumerios, Enki interviene muchas veces directamente en nacimientos, tal como lo vemos aquí, como lo vimos en la Biblia hebrea. A veces incluso fecundando a mujeres humanas o diosas como Ninursak. En la historia del Atrahasis, por ejemplo, los dioses mezclan su sangre con arcilla para crear al hombre. Se dice que el primer humano tenía la sangre de un dios rebelde, como si fuese un embrión con ADN divino mezclado. Esto se parece más a una fecundación asistida o a una manipulación genética que a un embarazo natural. Definitivamente, en todos los relatos de origen, al menos en Mesopotamia, se habla es de una fecundación asistida, no se habla de un embarazo para nada. Eva habría sido fecundada o modificada por una de estas entidades. Esto reforzaría la tesis de que Caín y Abel eran genéticamente distintos. Entonces es válido especular que la frase de Eva podría ocultar o reflejar también una intervención directa de una entidad avanzada, en este caso son los Elohim, muy similar a lo que hacen los Anunnaki en las tablillas mesopotámicas, lo cual nos llevará a lo siguiente. Abraham procede de Ur. Recuerden que Abraham salió de Ur, una de las ciudades más importantes de Sumer. Esto nos muestra que Abraham y su familia conocían al menos o estaban rodeados de las tradiciones mesopotámicas. Además, los primeros hebreos no eran culturalmente aislados, sino parte de un mundo semítico mesopotámico más amplio. Recordemos también que según el relato bíblico, Abraham estaba casado con Sara, quien era su media hermana, una costumbre análoga con la de los Anunnaki. Vean, por ejemplo, en Génesis 20:12, cuando Abraham dice, y también es verdad que ella es mi hermana, hija de mi padre, aunque no hija de mi madre y vino a ser mi mujer. Eran hijos del mismo padre, pero de madres distintas. Entonces aquí ya vemos una diferencia con los Anunnaki. Abraham y Sara eran hijos del mismo padre, en este caso era un linaje paterno, no materno como los Anunnaki, pero eran medio hermanos. ¿Quién sabe qué tipo de genética estaban buscando por medio de Abraham? Y hay evidencias de matrimonios entre medio hermanos, sobre todo en clases altas de templos o élites. Miren, esto nos tiene que dar muchas pistas, porque eran ellos los que se casaban así, entre hermanastros, medio hermanos. Gente de clase alta, élites o templos, ahí está. Esto es una gran pista. En Egipto, por ejemplo, era muy común entre la realeza, no en el pueblo, la realeza. Los faraones se casaban con las hermanas completas, ellos sí directamente con sus hermanas, pero también con medio hermanas. ¿El objetivo cuál era? Conservar la sangre divina y el linaje sagrado. El caso de Abraham y Sara, medio hermanos, coincide con estas prácticas de preservación del linaje en familias que creían tener un origen sagrado. Pero en la ley de Moisés,
posteriormente, ya lo vemos en Levítico 18:9, ya se empiezan a prohibir esas uniones. Dice, no descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. Ya el Eloá, Yahvé, ya no quería que se siguieran casando con las hermanas o entre hermanos. Esto indica que en tiempos de Moisés ya empieza esta prohibición y es bueno analizar por qué. Porque no me parece que Yahvé fue una persona de dar indicaciones morales. Las indicaciones de Yahvé eran muy prácticas, eran de tipo salubridad, de tipo monetario, económico, de tipo... Era muy pragmático y muy práctico. Yahvé no se ponía a darles leyes solo porque, pues, por una moralidad o por algún Dios que se supone que era el mismo. O sea, a él no le interesaban esas cosas de moralidad. Seguramente si él dio esa ley, puede tener muchas razones. Yo me pongo a pensar ahora, puede ser que no quería que en su pueblo, en el pueblo, se empezaran a mezclar así porque ahí no había ningún objetivo de linajes. Eso solamente debía hacerlo algunos patriarcas, no debía hacerlo el pueblo, todo el mundo. Y por eso Yahvé pone esa ley. Él prohíbe ese tipo de uniones. Era solamente bajo su mandato, bajo su voluntad. Entonces, ¿qué podría sugerirnos esto? Abraham viene de una tradición más antigua, influida por las costumbres de Ur y tal vez por saberes que justificaban todo este tipo de uniones con unos propósitos muy específicos, con unos objetivos para empezar a formar unos linajes genéticos. El matrimonio entre medio hermanos, como el de Abraham y Sara, sí tenían precedentes culturales sólidos en la Mesopotamia antigua y en otras culturas reales de la realeza. No era común entre el pueblo llano, como les decía, pero era aceptado o incluso esperado en familias de linaje sagrado o élite religiosa. Entonces en Ur, las familias reales o sacerdotales sumerias tenían normas endogámicas similares, como los matrimonios entre medio hermanos o tíos y sobrinas. Esto refuerza la teoría de que Abraham y su familia eran parte de una casta heredera del conocimiento y los protocolos de los antiguos dioses, Anunnaki o su linaje real humano. Y esto es algo que pude ver y que siento que he descubierto. Tal vez ustedes ya lo sabían o alguien ya lo había dicho, pero yo no lo veía tan claro. Ahora sí estoy encontrando esa línea que nos lleva desde los Anunnaki hasta la fundación del pueblo hebreo, de la herencia, cuando ya se forman las ramas de Abraham y de ahí en adelante las tribus y sus descendencias vienen de allí. Sara es estéril durante casi toda su vida y solo concibe tras una intervención directa de Yahvé. Esto refuerza la idea de que su fertilidad no era biológica, sino activada o permitida, entre comillas, en el momento indicado, cuando se necesitaba, como si su cuerpo o linaje estuviera reservado para un proyecto específico. Lo interesante es que la unión entre Abraham y Sara repite un patrón genético programado, similar al que vemos en Sumer con los Anunnaki y en Egipto con los faraones. Es muy probable que Abraham fue un portador de herencia, entre comillas, divina o genética especial, que debía preservarse cuidadosamente para dar origen a los patriarcas de Israel. Aunque no se mencione abiertamente, algunas familias o linajes poderosos aún practican formas de selección y preservación genética, especialmente mediante matrimonios arreglados, endogamia de clase o linajes cerrados. No suelen ser cruces entre hermanos como en la antigüedad, pero la lógica es la misma. Mantener el control de la herencia, el poder, la identidad o el ADN.
En el caso de las familias reales europeas como Habsburgo, Borbones, los Windsor, durante siglos las casas reales practicaron matrimonios endogámicos entre primos e incluso tíos y sobrinas. ¿El objetivo cuál era? Preservar la sangre azul, entre comillas, es decir, un linaje considerado superior o divino. Y recordemos que sagrado es reservado para algo. Resultado, enfermedades genéticas como la mandíbula de Habsburgo o la hemofilia real. Muchas familias de élite económica organizan o sugieren reuniones entre ramas familiares o círculos cerrados. No precisamente incesto, o sea, esto ya no se practica, pero sí es una estrategia de preservación del poder y legado, a menudo forzado por escuelas, clubes privados y universidades selectas. En algunos casos hay matrimonios entre primos lejanos o familias aisladas durante generaciones. Es posible que ellos ya planeen todos estos matrimonios con tiempo. Entre grupos judíos, hasídicos, árabes y clanes nobles o ciertas castas en India, todavía se practican matrimonios dentro del mismo linaje o grupo étnico específico, a veces entre primos también. Algunas teorías sostienen que ciertas familias ocultas, y esto es una teoría, y pues algún día tendremos que seguramente entrar en este tema, que son familias ocultas ligadas a sociedades secretas o herederas de linajes antiguos. Entonces, mantienen cuidadosamente la unión entre miembros selectos buscando preservar información genética, y aquí entran nombres como los merovingios y los Illuminati. Los Illuminati es una sociedad que eso también lo iremos a analizar, a estudiar en su momento, porque ya vamos llegando a todo esto. Entonces, merovingios, Illuminati o linajes del Grial. Entonces hay que ir a mirar porque de todas formas hay unos fundamentos reales de esto, pero a veces también se forman muchas leyendas que no son. Aunque esto no está verificado académicamente, hoy día existen bancos genéticos, por ejemplo, programas de reproducción selectiva y proyectos de selección de embriones. Esto es totalmente verídico. En casos extremos, algunas élites han congelado material genético propio para perpetuar su línea exacta en el futuro. O sea que miren lo importante que es para estos linajes mantenerlo. Aunque los métodos han cambiado, la idea de conservar un linaje especial no ha desaparecido. Hoy se practica mediante matrimonios estratégicos, círculos cerrados y control de la descendencia, especialmente en familias reales, financieras, religiosas, muy poderosas. Ya no se habla de sangre divina, bueno, no sé entre ellos, pero se sigue actuando como si algunas líneas humanas fueran más valiosas o dignas de preservar que otras. Esto definitivamente existe, sigue existiendo, eso se mantiene. Cambian los empaques de las cosas, pero siguen siendo lo mismo. Y como les decía, hay que tener en cuenta que después tendremos que añadir regiones claves para poder mapear los linajes creados en distintas partes del mundo. Hoy vimos un poquito, una partecita de Mesopotamia, pero nos faltaría profundizar de Egipto, de India, la China, América, por ejemplo, con los mayas, aztecas, Oceanía y Polinesia, los linajes caídos del cielo, por ejemplo, que muchos relatos hablan de esos antepasados que vinieron en canoas desde las estrellas. Qué bello. Eso es una metáfora bellísima de las naves que llegan de las estrellas, llamarlas canoa. Ahí están los linajes Maui, Tangaroa, Papatuanuku. También están los dogones en África. Están los egipcios antiguos, linajes tribales de los dogones de Mali, que afirman descender de los Nomo, que son seres que vinieron de Sirio,
ya les he hablado un poco de eso, pero hay que profundizar más. Lo mismo allí también hay pueblos africanos que hablan de ancestros llegados de barcos celestes o desde el cielo. Están los pueblos hiperbóreos y nórdicos que todavía no hemos visto bien, con sus relatos de los seres luminosos o dioses antiguos. Los luminosos están en todas partes. Escandinavia con los dioses, los Aesir, que engendran líneas humanas como los Inglings o los linajes de Odín y Thor, que son reyes ancestrales escandinavos. En fin, tenemos un gran mapa que debemos abarcar, porque la historia de los linajes especiales no es solo del Medio Oriente, como les digo, sino un fenómeno global. Son culturas separadas geográficamente que conservan la memoria de haber sido creados, elegidos, seleccionados, diseñados por entidades superiores. Y entender esto con clave genética es muy importante porque revela un patrón universal de que la humanidad tal vez, yo digo tal vez para dejar siempre la duda abierta, fue fragmentada por linajes con propósitos diferentes. Entonces yo espero, queridos amigos, que ustedes me den ahora sus opiniones porque voy a estar pendiente de leer sus comentarios. Me parece muy interesante ver la historia genética de todos estos personajes, por llamarlos de alguna manera, como Abraham, que siempre ha estado más pensado por los historiadores como un personaje mitológico. Pero en la medida en que yo más voy estudiando, cada vez se me va volviendo más concreta esta historia en la medida en que voy profundizando en ella. Cada vez se me van, digamos, dibujando más claramente estos personajes del pasado y cada vez me parecen más reales. En vez de verlos como más fantasía, siempre los voy viendo más realistas. Así que si ya me estoy acercando hacia la persona de Jesús, quizás encuentre lo mismo. Ya les digo, yo no quiero hacerme creyente de que esto es una verdad absoluta, pero les doy mis sensaciones personales al respecto. Y me gusta compartirles lo que yo he ido percibiendo también, no solamente lo que voy encontrando específicamente, también lo que yo voy percibiendo con todas estas búsquedas que estoy realizando. Y entonces me parece ya entender el por qué en la Biblia encontramos tantos elementos sumerios, pues lógico, si el pueblo hebreo se fue formando a partir de la historia de Abraham que salió de Ur, tiene mucha lógica. Yo lo que he ido viendo es que la narración fundacional que vemos en el Génesis, que corresponde tanto con las tablillas sumerias, con la narración del Atrahasis, por ejemplo, y lo que fue también la historia del diluvio y muchos relatos que encontramos en la Biblia muy seguramente vienen de esa tradición más antigua que venía de Sumeria, pero también en el caso de los hebreos, ellos también convivieron con estos Elohim, pero no creo que todo lo que encontramos en el Tanaj sea una fiel copia de otras tradiciones. Pienso que está permeado, pienso que sí, hubo muchas importaciones de otras tradiciones, otros relatos que sucedieron en tiempos muy remotos y que se fusionaron con sus relatos, pero no me atrevería a llamar a la Biblia simplemente un plagio o una copia de todo. Pienso que sí, hay historias allí que vivieron en carne propia los israelitas, sobre todo la formación de las tribus, las batallas. Pienso que allí hay muchos elementos reales que pertenecen a ellos solamente. Pero dejo una puerta abierta para también tratar en un video futuro, empezar a hablar de el personaje Jesús. Es interesante porque si fuera verdad ese relato que encontramos en su historia,
Entonces podría haber sí una conexión con la historia del Antiguo Testamento, no por profecías, porque ya se sabe que esas famosas supuestas profecías de que iba a venir un Salvador. No pienso que se trate de salvar tampoco, porque si no hay pecado ya no hay necesidad de mandar ningún Salvador. Yo pienso que sí se fue formando un linaje y sí había un proyecto. Desde el inicio, no digo que desde el inicio ya se pensaba mandar un Jesús o algo así, se fue formando un proyecto con unos linajes y pensando en poner reyes en cada era, en cada época. Pienso que querían mantener un poder y por eso se formaron estas castas sacerdotales para mantener un control, para controlar también estos linajes. Y el hecho de que se haya escogido a María, que también venía de un linaje importante, así que pues podemos seguir la pista a todo esto. Sí, hay personas que dicen todo lo que está escrito en la Biblia es mitológico, de todas maneras, pienso que les puede resultar interesante porque a la larga la mitología es interesante. Yo lo veo con otros ojos, yo pienso que ahí hay una verdad en medio de todos esos estratos de mitología o narraciones que no se puedan comprobar y que no sabemos si sucedieron o no. Pero cuando nosotros ponemos en práctica el método de Biglino de hacer de cuenta de que eso haya sido verdad, miren que va saliendo una lógica en toda la narración que uno dice, pues pudo haber sucedido. Ahí sí. Ahí sí tendría sentido y por eso pienso que las personas que se enfurecen con Biglino deberían es agradecerle porque él lo que está haciendo es darle más validez a esos relatos. Obviamente él sabe que no todo lo que ahí está escrito no podemos confiar de que haya sucedido tal cual, a menos que haya pruebas arqueológicas, documentos, historiadores externos, etcétera, etcétera. Él más que nadie lo sabe, él es un estudioso serio, no es que está ahí jugando con unos escritos que han sido importantes para muchas personas aquí en este lado del océano. Con esto los dejo amigos, yo espero que les haya resultado interesante el video y si es así no se olviden de apoyarlo con un me gusta. Un abrazo a todos ustedes y nos vemos pronto aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.